Juan Pablo Wainwright Nuila. Nació en el año 1894 en Santa Bárbara. Su padre era Alfred Wainwright, de origen inglés oriundo de Leeds, y su madre era Carlota Nuila Leiva, hondureña e hija del general Pablo Nuila. Una parte de su juventud la vivió en Lawrence, Massachusetts, con unos tíos. Aunque su familia disfrutaba de una buena situación económica, se marchó tras la muerte de su madre a recorrer el mundo con solo 16 años de edad. Visitó países de África, el Lejano Oriente, Europa y América. Para sostenerse, se vio obligado a trabajar en las más disímiles labores. Entre ellas, mozo, campesino, leñador, marinero y peón. Incluso, en Alaska se dedicó a la captura de ballenas. En San Francisco fue encarcelado por breve tiempo, acusado de un pequeño hurto en el hotel donde laboraba. Aunque pronto fue liberado por su corta edad y la poca monta del delito. En 1916 se enroló en el ejército británico sirviendo en el Cuerpo Real de Ingenieros en Canadá, y llegó a combatir en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Alcanzó el grado de teniente y fue condecorado por su valor. A principios de los años 20, y tras una década de aventuras, regresó a su tierra natal. Se dedicó al comercio en un pequeño negocio de su propiedad en San Pedro Sula. Perseguido por su apoyo al Partido Liberal hondureño en la Guerra Civil de 1924, se radicó al año siguiente en El Salvador, donde contrajo matrimonio con una joven empleada salvadoreña y tuvo 2 hijas. Allí continuó con su actividad comercial que le permitió conocer toda la región centroamericana y caribeña, sensibilizándose con las penurias y problemas sociales de los trabajadores y la población. En 1928 se convirtió en miembro del Partido Comunista de El Salvador. Ese mismo año fue expulsado de El Salvador por motivos políticos. Después de su regreso a Honduras, comenzó a organizar a los trabajadores de las plantaciones de la United Fruit Company, en el norte de Honduras a través de la Federación Sindical Hondureña. Un artículo en un periódico guatemalteco lo calificó como uno de los principales agitadores comunistas en Centroamérica, acusándolo de buscar establecer una Federación Soviética en la región. Además de la política, también instaló un negocio en San Pedro Sula, vendiendo tabaco, dulces y refrescos. Tras un violento movimiento de huelga en Honduras en 1930, fue encarcelado, pero logró escapar a Guatemala. Wainwright utilizó su negocio familiar, la empresa de dulces y tabaco Ondusal, para sus actividades transfronterizas. En Guatemala utilizó el seudónimo de Nicolás Guerra. En febrero de 1931 fue elegido secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Guatemala, en un plenario del partido clandestino celebrado en el Cementerio General de la ciudad de Guatemala. En enero de 1932 fue encarcelado en Guatemala, acusado de preparar una revuelta en el país en la línea de la insurgencia en El Salvador. En la oficina de la prisión se produjo una acalorada discusión entre Wainwright y el dictador guatemalteco Jorge Ubico, durante la cual Wainwright escupió en la cara a Ubico. Ubico ordenó la ejecución de Wainwright para el 18 de febrero de 1932. Antes de su ejecución, Wainwright intentó suicidarse en su celda, escribiendo "Viva la Internacional Comunista" en las paredes de su celda de la prisión con su propia sangre. Al día siguiente, Wainwright fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Guatemala. La muerte de Wainwright contribuyó al emergente vacío de liderazgo del movimiento obrero en la costa norte de Honduras.